En esta clase vamos a ver una lista de palabras que son muy importantes en el idioma inglés porque son las palabras utilizadas para indicar una pregunta, ¿sí? Cuando vimos el tema de preguntas e oraciones interrogativas en inglés, les mencioné cómo en inglés para armar una oración en pregunta necesitamos intercambiar el orden del verbo, ¿verdad? El verbo y el sujeto van intercambiados con respecto a lo que sería una oración aseverativa, ¿verdad? Que no sea una pregunta. Entonces, cuando comenzamos a leer la oración, ya vemos que está intercambiado el sujeto y el verbo. Entonces, apenas comenzamos esa oración ya sabemos que es una pregunta. Por eso en inglés, a diferencia del español, no necesitamos el signo de interrogación para abrir la pregunta, ¿verdad? En inglés solo utilizamos el final. En español, en cambio, no invertimos el orden de las palabras para una pregunta. Por eso necesitamos abrir el signo de interrogación para que la persona que lee sepa inmediatamente que tiene que cambiar la entonación porque es una pregunta, ¿verdad? Así que en inglés, cuando empezamos una oración en pregunta, invertimos el sujeto y el verbo y también utilizamos un verbo auxiliar, ¿verdad? Que generalmente es el verbo to do o el verbo to will, en caso de que sea una pregunta en tiempo futuro, ¿verdad? Así que estas dos indicaciones que les mencioné son las que nos indican en inglés que estamos leyendo una pregunta. Pero hay otro caso más, y es cuando la oración comienza con alguna de estas palabras. Cuando la oración comienza con estas palabras, todas las demás, los demás casos que les di, el caso del verbo y el sujeto que cambian de lugar, o el caso de los verbos auxiliares que denotan pregunta, todo eso deja de ser necesario, porque solamente la utilización al comienzo de la oración de cualquiera de estas palabras ya nos indica inmediatamente que estamos ante una pregunta. Por esto estas palabras son importantísimas y cada una de estas tiene traducción al español porque nosotros en español también las tenemos. Pero en inglés tiene la particularidad de que casi todas comienzan con la letra W. La única excepción es esta última, ¿verdad? Por lo tanto, a este grupo de palabras se las conoce como las W words. W words. ¿Por qué? Porque W significa W o W en inglés. Por lo tanto, se las conoce como las palabras W o W, refiriéndose a las palabras que indican preguntas. Vamos a ver cada una de ellas y vamos a leerlas y pronunciarlas en inglés. Why es ¿por qué? Why. When, ¿cuándo? When. Who, ¿quién? Who. Whence significa ¿de dónde? Whence. Whence. Where. Where significa ¿dónde? Where. Whither. Whither significa ¿hacia dónde? Whither. What. What significa ¿qué? What. Which. Which significa ¿cuál? Which. Y how. How significa ¿cómo? How. Fíjense que esta es la única palabra que no empieza con W. Sin embargo, esta es la única que no empieza con el sonido, ¿verdad? O sea, esto en vez de ser which, siguiendo el sonido inicial de todas las demás, esto es which, ¿verdad? Y no confundan esta palabra con la palabra with. Esto no indica pregunta. Esta palabra significa con. La palabra con. With. Y esto es which. ¿Sí? También whither y with.
¿verdad? Palabras diferentes. Así que leamos de vuelta. Why, when, who, whence, where, whither, what, which, how. Estas son 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras que son muy utilizadas en inglés porque son las palabras para indicar las preguntas. De todas estas, las menos utilizadas son estas dos, whence y whither. Todas las demás son muy utilizadas, así que sería bueno que las memoricen y en la clase que viene vamos a ver oraciones utilizando cada una de estas palabras en preguntas.